Vamos en el paso 6. Definir el alcance del proyecto. Continuando con los pasos de la presente fase, tenemos que se debe definir el alcance de trabajo de la arquitectura, describiendo la cobertura o amplitud de toda la arquitectura, los niveles de detalle, la división de las diferentes características de la arquitectura, la cobertura de los dominios de la arquitectura empresarial, negocios, datos, TI y aplicaciones. Programar todos los eventos del proyecto, incluyendo aquellos que son intermedios o transitorios. Y los bienes de la arquitectura a ser efectuados desde el continuum de la arquitectura empresarial, incluyendo los bienes que se generan en iteraciones previas del ciclo ADM, así como los bienes presentes en la industria. Confirmar y elaborar los principios de arquitectura e incluir los principios del negocio. En este paso se debe efectuar una revisión de los principios sobre los cuales la arquitectura va a ser desarrollada. Recordemos que estos principios fueron realizados en la fase preliminar. Nuevamente en la fase actual, en la visión de la arquitectura se debe asegurar la claridad de los mismos y que no presenten ninguna ambigüedad. Ahora bien, basados en los asuntos o las responsabilidades de los stakeholders, los requerimientos de la capacidad del negocio, los alcances, limitaciones y principios, se debe crear un panorama o visión de la arquitectura base y de la arquitectura de destino. Para realizar esto, TOGAF establece una técnica denominada escenarios de negocio. Dicho paso es considerado uno de los más importantes, ya que genera una primera definición a nivel macro de los ambientes de la arquitectura base y de destino, así como la forma de negocio, los sistemas de información y la perspectiva tecnológica presente en ambos. Respecto a los escenarios de negocio, el ADM lo establece como su propio método para identificar y articular los requerimientos del negocio involucrados en las nuevas características del negocio. Los escenarios de negocio los abordamos anteriormente en el curso de TOGAF Foundations y ampliaremos la información al respecto en la parte 2 de nuestro curso. Sin embargo, vamos a mencionar brevemente algunos aspectos. Recordemos que para establecer un buen escenario de negocio se deben tener en cuenta las siguientes características. Que sea específico, donde se define qué se debe hacer en el negocio. Medible, proporciona las métricas para el éxito del negocio. Factible, debe ser claro en la definición del problema y proveer detalles de la solución. Realista, muestra que el problema puede ser resuelto teniendo en cuenta también las limitaciones de recursos. Y considerar tiempos, debe exponer claramente cuándo una oportunidad de negocio ha expirado. Estas características son consideradas un método y cada una de estas palabras en inglés conforman el acrónimo SMART. Por último, el proceso genérico para el desarrollo de escenarios de negocio se da de la siguiente forma. Identificar, documentar y establecer un grado para el problema que está manejando el proyecto. Documentar modelos de arquitectura a nivel macro y los ambientes técnicos y de negocio donde el problema ocurre. Identificar y documentar los objetivos deseados, así como los resultados de sobrellevar los problemas exitosamente. Identificar los actores humanos y su lugar en el modelo de negocio, así como los elementos computacionales y sus roles. Identificar y documentar roles, responsabilidades y medidas para el éxito por actor, las principales instrucciones por actor y los resultados deseados de sobrellevar la situación apropiadamente. Definir los KPIs y análisis de valor agregado de la arquitectura de destino. Este paso permite definir el valor agregado y KPIs para la arquitectura de destino llevando a cabo las siguientes actividades. Desarrollar los casos de negocio para las arquitecturas y cambios requeridos. Establecer el valor agregado para cada grupo de stakeholders. Y evaluar y definir la adquisición de requerimientos. Revisar y evaluar los valores agregados con los patrocinadores y stakeholders. Establecer las métricas y medidas para construir en la arquitectura y así conocer las necesidades del negocio. Y evaluar los riesgos del negocio. Los resultados de esta actividad deben ser diligenciados en la declaración de trabajo de arquitectura para permitir concordancia en los procesos. Paso 10. Identificar los riesgos de la transformación del negocio y la mitigación de actividades. La técnica de gestión de riesgos es usada principalmente para mitigar el impacto y los riesgos presentes cuando se pone en marcha un proyecto de arquitectura. Existen dos grandes niveles de riesgos que se deben tener en cuenta para su gestión. El primero es el nivel inicial del riesgo, en el que se anticipa el riesgo estableciendo acciones de mitigación. Y el segundo es el nivel residual de los riesgos, en el que se contemplan los riesgos después de la implementación de acciones de mitigación. Asimismo, los riesgos son evaluados según los siguientes criterios, por efecto y por frecuencia. Por efecto se contemplan los siguientes atributos. Catastrófico. Cuando se identifica una pérdida financiera crítica que amenaza con la bancarrota de la empresa. Crítico. Cuando se identifica una pérdida financiera seria o pérdida en un área del negocio y en la productividad. Marginal. Esta es una pérdida financiera en algún área del negocio y reducción en el retorno de la inversión de tecnología de información. Insignificante. Es un mínimo impacto en un área particular del negocio que afecta en menor medida la habilidad de entrega de productos y servicios. Por frecuencia se contemplan los siguientes atributos. Frecuente. La ocurrencia del riesgo es constante. Probable.
Ocurre varias veces durante el ciclo de transformación de la arquitectura. Ocasional, es decir, esporádicamente. Pocas veces o nunca. Cabe aclarar que en la fase A, visión de la arquitectura, dichos riesgos son identificados y clasificados. En la fase G del ADM, el monitoreo y seguimiento de dichos riesgos son abordados. La declaración de trabajo es una salida de esta fase. Su elaboración la abordaremos en detalle en el siguiente video sobre las salidas de la fase A.